Bienvenidas, bienvenidos a este programa de Autonautas, a este capítulo. Como consultor en bioexistencia consciente, estoy muy contento que nos acompañen en este episodio. Este episodio de Autonautas, justamente, vamos a revisar una consultora, eh, una consultante se une con nosotros justamente por aquí. Ya está Cristina Contreras, con quien vamos a tener este fabuloso vivo. Bien, por aquí se está a punto de unir. Bien, mientras les cuento que, bueno, Autonautas es esta serie de charlas en las cuales consultantes son entrevistados por consultores, y el día de hoy justamente un servidor, José Luis Manguila, consultor en bioexistencia consciente, radicado en México, tiene esta fabulosa charla con Cristina Contreras. Cristina, bienvenida. Hola José Luis, ¿cómo estás? Bueno, Muy mucho gusto en contento. conocerte y muy agradecida por invitarme a este espacio. Bienvenida a este espacio de Autonautas. Gracias también por permitirnos abrir tu corazón a esta historia, lo que hoy nos vas a compartir, todo tu proceso de transformación, tus descubrimientos, tu proceso a través de la bioexistencia consciente, en un diálogo que estaremos seguros puede inspirar a otros más a unirse a la bioexistencia consciente, ¿no? Y que pueda ser también un ejemplo para otros consultantes que están en este proceso. Bienvenida, bueno, pues vamos a presentarte, Cristina. Cuéntanos, eh, ¿a qué te dedicas? ¿Dónde radicas? Bueno, mira, yo te estoy hablando acá desde Argentina. Yo vivo en Río Negro, en una ciudad que se llama Viedma. Estamos muy cerquita del mar y muy cerquita de un río muy grande, que es el que le da el nombre a nuestra provincia, que se llama Río Negro. Así que estamos como bastante distantes, porque entiendo que tú estás en Veracruz. Así que, Efectivamente. bueno, en México. Así que bueno, estamos en lugares creo que distantes, pero creo que unidos al mismo tiempo. Eh, y bueno, yo me dedico, soy trabajadora social forense hace ya muchos años y bueno, esa es mi profesión. Trabajo de esto y bueno, empecé un camino de existencia consciente hace poquito más de 2 años, te diría, en este proceso. Excelente. Bueno, pues me presento también para los que no me conocen. Ella es Cristina Contreras. Ella es la consultante que hoy será entrevistada, con la cual tendremos esta maravillosa charla para compartir su historia en la bioexistencia consciente. Yo soy José Luis Manguila, soy consultor justamente en bioexistencia consciente. Ya les adelantaba, radicado en Veracruz, exactamente en México. Entonces, va a ser un gusto tener esta charla. Y bueno, cuéntanos, ¿cómo es que llegas a la bioexistencia consciente, Cristina? Mira, yo llego a la bioexistencia consciente a través, realmente yo creo que a Pablo lo escuché por primera vez en el 2010 o en el 2009. Por primera vez me resonó su nombre con unas compañeras de trabajo que empezaban, Pablo venía acá a Viedma, en ese momento le hacía con relaciones y venía seguido. Pero yo para ese momento, evidentemente no estaba preparada para escuchar o no era el momento. Y pasó mucho tiempo, pasaron años, y bueno, eh, llegué por un síntoma. Eh, Tuve una anemia muy grande, a través de la cual tuve tratamientos con hierro, pero tratamientos de hierro en sangre. Y bueno, esto me llevó a tratamientos clínicos, como todos. Y un día en uno de esos tratamientos tomé conciencia de que yo no quería estar ahí, que no era mi lugar. Y a partir de ese día creo que fue el primer cambio. Después de allí empecé, eh, fui a un encuentro de escritores, a una ciudad muy cercana de acá, que se llama Conesa, y encontré a alguien que expuso un libro en el cual hablaba precisamente de las consultas y en el cual él contaba precisamente su proceso.
Esa fue mi primer acercamiento, después pedí una primera consulta y fue un antes y un después de esa consulta. Excelente. En esta parte del proceso, entonces llegas a un punto en que dices, basta, ¿no? O sea, ya no puedo estar aquí, ¿no? No quiero estar aquí. Y uno de los pasos importantes que te quiero compartir para casi todos los que hemos transitado también, que hemos estado como consultantes, es la incomodidad que tiene el síntoma, ¿no? La incomodidad, el dolor o la situación o la sensación que provoca y que esa incomodidad es lo primero que moviliza, ¿no? Como en este caso nos compartes, Cristina, dijiste, hasta aquí, ¿no? Tiene que haber otra forma de mirar y hacer las cosas. Entonces te decides a ir a esta primera, a ir a buscar una primera consulta. ¿Cómo es que te acercas a ese proceso? Bueno, en ese momento yo vuelvo a hablar con mis amigas, con mis compañeras de trabajo, con Mara y con María Rosa, y, y bueno, y es Mara quien me dice, Pablo es humano puente, y es ella quien me da toda la información para entrar a mirar la página de Humano Puente. Y a través de la página encontré la consultora que estaba acá y ella me dice que Nidia era consultora, me comunico con ella y tengo una primera consulta. Una primera consulta que fue una experiencia que creo que no me voy a olvidar nunca, ni viví esa experiencia porque fue una situación de alivio el primer día. Pero fue esa sola vez y después pasó un tiempo que yo volví a empezar realmente mi proceso. Ahí pasó un tiempo y yo suelo hacer viajes por trabajo. Y en uno de mis viajes por trabajo, yo solía, mientras merendaba y estaba sola en el hotel o en el departamento donde alquilaba, solía escuchar videos de Pablo. Me gustaba mucho escucharlos, escuchaba mucho a Pablo. Y en ese momento escuché un video de Pablo que no, que solamente es la voz de él, pero que te dice cosas muy ciertas y él dice que no es de manera agradable. Y creo que ese fue el puntapié inicial para que yo me decidiera realmente a decir, este tiene que ser mi proceso, no tiene que ser algo esporádico, una cuestión vivencial, digamos, del momento. Y, y ahí empecé. Me comuniqué con Graciela, que es mi consultora, con Graciela Perrone le pedí una cita, le dije, bueno, si tenía un lugar para mí, me dijo que sí, eso fue en el 2023, me dio una cita y ese día de la consulta que iba a ser a las 6 de la tarde, yo tuve que volver a viajar por trabajo. Y yo dije, no, yo a las 5 de la tarde tengo que estar, porque yo a las 6 tengo mi consulta. Y así fue, y ahí empecé. Ese día de noviembre del 2023, empecé. Empecé verdaderamente mi proceso. O sea, esa fue la consulta que dio pie a mi, a mi proceso, a mi proceso interno. Efectivamente, esa primera, eh, ese primer encuentro es justamente lo que resume todo este proceso que me contabas, ¿no? La primera vez dices, lo dejas un momento, pero entiendo que en esta segunda ocasión que te acercas ya a la consultora, te priorizas, ¿no? Porque el trabajo siempre, bueno, estaba ahí, ¿no? Por lo que entiendo, vas de aquí a allá, viajas, y entonces en esta primera ocasión dices, ¿sabes qué? Me voy a priorizar, ¿no? Voy a decidirme a tomar este camino, ¿no? Eh, Así es. ¿Cómo describirías el momento en que te diste cuenta de que entonces necesitabas mirar más profundo? Creo que fue un momento muy fuerte internamente. Creo que cuando lo vives y te das cuenta que hay algo, hay otra cosa más, tiene que haber otra cosa más. Eh, porque es como
quizás en ese momento yo sentí que el cuerpo me hablaba y que yo no lo estaba escuchando de la manera que él quería que yo lo escuchara, porque precisamente hasta ahí nunca me había podido priorizar. No era yo, era siempre algo más. Y cuando empecé a trabajar con Graciela, me di cuenta de dónde venían un montón de situaciones, de dónde venían un montón de situaciones, y que yo las vivía, pero sin darme cuenta. Ujú. Las ¿Cómo vivía, era? Ujú. dime. ¿Cómo era Cristina antes de iniciar este proceso? A mí me gusta como tener el panorama, ¿no? Antes de esa primera sesión, ¿cómo era la vida de cómo era Cristina en sí? Cristina era hiperactiva, impulsiva. Cristina era, viste, esa gente chiquita que hace mil cosas a la vez, que puede Sí. estar en muchas situaciones al mismo tiempo. Yo hice mucho tiempo terapia, muchos años terapia, y yo siempre le decía a mi terapeuta cada vez que lo veía, yo le decía que yo llevaba una vida en una ciudad que no es muy grande, pero que yo me sentía viviendo en Nueva York, porque mi vida empezaba a las 7:30 de la mañana y terminaba a las 20:30, 21 de corrido. Eh, entonces era una vida muy, muy, muy hacia afuera, muy para afuera. Y esa era Cristina antes de la consulta. Eh, muy, muy chispita, muy, muy, muy de hacer ya, vamos ya, me proponían algo, y sí, ya, vamos, lo hacemos. Eh, muy, muy, eh, a costa de, bueno, de todo lo que implica para tu cuerpo, para tus emociones. Y hoy te puedo decir que no, hoy soy una persona mucho más tranquila, mucho más de escuchar muchas más cosas, no reacciono de entrada. Y bueno, y eso tiene que ver, creo yo, con el propio proceso de mirarte internamente. Bien, Eh, ahora que mencionas esto de mirarte internamente, vamos a parte del proceso. Me encantaría saber cómo fue tu tránsito, ¿no? A lo largo de las sesiones, ¿qué esperabas encontrar y qué encontraste en el camino? Mira, yo esperaba encontrarme, pero te digo que fue una sorpresa en la forma en que me encontré. Porque la primera etapa, para alguien que hace terapia, como venía haciendo yo hace muchísimo tiempo, era algo como distinto. Ujú. Las primeras sesiones fueron muy, muy distintas a lo que yo estaba acostumbrada, y entonces las tres primeras fue una interpelación a mí misma, decir, ¿vos seguís con esto? Y la verdad que cuando empecé a darme cuenta, lo que yo empezaba a explorar en esos momentos con tu propio inconsciente, que es tu propio yo, y ahí te empezás a dar cuenta, y bueno, y ahí empiezan a aparecer, ahí empiezas a aparecer vos, cuando trabajás las emociones, cuando las tenés que sacar de adentro, ahí empezás a conocerte vos. Eso creo que fue para mí, ya te digo, porque yo soy una persona con un rasgo muy intelectual. Ujú. Muy Entonces, mental. sí, muy mental. Entonces, para mí fue como un extremo, que yo me costó descifrar por dónde iba. Pero cuando yo encontré el sentido, fue muy distinto. Fue un decir, sí, empezó a entender. Porque además, lo que te sucede es que está bien, vos vivís la consulta, pero es el paso a paso, el proceso a proceso, es el después, porque las cosas muchas veces no las entendés en el momento, las vas a entender después. Y es tan lindo cuando vos te das cuenta, es tan lindo, es porque te das cuenta cuáles son tus patrones, te vas dando cuenta cuánto hay detrás tuyo.
¿no? Que vos decís, claro, no soy yo. Y yo te cuento que vos me preguntabas hace un ratito la Cristina anterior. Y la Cristina anterior era una persona que vos hablabas con ella y ella te decía, yo no quiero vivir del pasado, a mí no me interesa el pasado, yo no quiero ir a mi pasado. Y hoy me doy cuenta que en ese pasado muchas de las respuestas. Pero bueno, no estaba preparada para ir a este pasado, me parece todavía, cuando yo escuchaba de Pablo, cuando yo escuchaba de cómo él, de cómo eran y sobre qué trabajaba, cuando mis compañeros decían, no, porque va a venir y nosotras queremos ir, y todas esas cosas que, bueno, que hoy las entiendo. En su momento no las entendí, pero hoy entiendo, y entiendo cómo mirar ese pasado. Resignificaste de alguna manera lo que había en ese pasado, ¿no? Ahora, antes de como ir más profundo, ¿qué descubriste en el proceso? ¿Qué mensaje tenía ese síntoma para ti? Mira, el mensaje que tenía era que yo no había podido mirarme a mí. Yo no podía mirarme, yo no podía ver a Cristina. De hecho, a mí me costó mucho en las sesiones sacar las emociones, porque yo aprendí eso, aprendí a mirarme a mí, eh, aprendí a ser un poquito más egoísta, pero egoísta no en el sentido de no hacer, sino en una sana forma de verte a vos. Porque bueno, el síntoma tiene que ver mucho con eso, ¿no? La sangre, tu familia, todo lo que estás dando y que vos estás en el último lugar. Y creo que eso te ayuda a poder verte, por eso yo aprendí esto, ¿no? De cómo mirar mi pasado, cómo mirarme a mí, y cómo ir viendo todo eso que familiarmente, todo eso que en mi pasado estaba, y lo pude resignificar como bien vos, resignificarlo desde otro lugar. Y cuando yo empecé a hacer eso, mi cuerpo empezó a funcionar de a poquito, pero empezó a funcionar. Justo el mensaje que te, bueno, el camino, el movimiento que te pedía este síntoma era mirar, mirar en la familia, ¿no? Mirar en una estructura que tenemos tan solo en México, en Argentina, en Latinoamérica, como de no tocar, ¿no? A la familia, porque está como algo muy, muy sagrado, pero ¿qué pasa cuando hay muchas situaciones en la familia, ¿no? Al grado que un síntoma aparece en tu vida, persiste en tu vida, estás en los tratamientos, pero persiste porque tiene justamente este mensaje para darte, este mensaje para entregarte. Y el hecho de que te atrevieras es de valientes observar, observar y ver las estructuras de la familia, ¿no? Cómo venía funcionando hasta ahora, qué es lo que ocurría en estos lazos. Y en estos procesos, ¿qué descubrimientos fueron los más importantes para ti? Mira, lo más, creo que el hecho más significativo es haber trabajado el vínculo con mi padre. Yo tuve un padre ausente, nunca estuvo, y mi padre nunca sabía que yo existía. Entonces, desde ese lugar fue poner todo en su lugar, porque además yo era una persona que no aceptaba mirar ese lado, porque en mi niñez había sido mi abuelo quien había ejercido esa figura. Entonces, fue muy significativo para mí encontrar eso y poder, de alguna manera, eh, mirar ese costado mío, ¿no? Porque es un costado muy importante y es un costado que a veces no lo ves. Bueno, en mi caso, empecé por allí, empecé a ver ese costado y empecé a descubrir la significancia que tuvo a lo largo de toda mi vida
no haber visto ese costado. Siempre el costado materno y nunca el costado paterno. Y bueno, y es como que yo digo siempre, hoy me doy cuenta, ¿no? Caminaba apoyada en un bastón, mm, pero del otro lado me costaba caminar, porque estaba apoyada en un solo lugar. Y bueno, y para que yo existiera necesitaron dos personas. Y creo que eso fue lo más significativo. eh, pues, hubo otros hechos históricos que también me han movilizado y que lo hemos trabajado, pero creo que este fue muy significativo para mí. Creo que también fue el hecho de haberme podido posicionar también de otra manera, ¿no? Y darme cuenta de que las situaciones que a mí me pasaban, muchas de esas, tenían que ver con que mi mamá durante mucho tiempo ocultó mi embarazo. Entonces yo tendía que, bueno, siempre oculta, siempre atrás siempre mirando a otros porque yo, no, pero esto no, y yo porque primero, y no, pero si al otro le gusta mejor. Y creo que eso eh, fue darme cuenta ahí, ¿no? Empecé a darme cuenta ahí de esas situaciones. Entonces entiendo que anteriormente tenías a un padre ausente, ¿no? Empiezas Sí. a descubrir el para qué, ¿no? De este síntoma, empiezas a descubrir también la historia de tu padre. Y Sí. cuando llegas y cuando estás en este proceso de sumergirte en la historia, ¿qué cosas se movieron en ti, Cristina? Uy, un montón. Desde mi lado interno hasta mi lado externo. Porque empecé a comprender muchas situaciones vividas en mi familia, muchas reacciones mías, pero muchas cosas de afuera cambiaron, empezaron a cambiar. Y a medida que el tiempo pasaba y que yo empezaba a entender cosas de mi historia, eh, cambiaban las cosas afuera. Fue muy significativo porque yo también, la profesión que tengo, las cosas eh, que dice mi profesión sobre mí también, ¿no? La reparación. Y también tiene que ver mucho con la familia. Fíjate que, bueno, yo trabajadora social, ¿con qué trabajamos? Con la familia, los vínculos, cómo esos vínculos están, eh, las situaciones, y bueno, y ahí vos te das cuenta, decís, wow, cuánto hubo en esta elección mía y cuánto no, y entonces me empecé a dar cuenta cuánto todo eso influyó en mí y cuánto aún lo sigue haciendo. Y esas cosas empezaron a verse, eh, yo empecé a salir de un enojo laboral, las cosas empezaron a diluirse en ese aspecto, mejoraron, mejoraron a medida que yo iba dándome cuenta y posicionándome desde otro lugar y mirando las cosas desde otro lugar y entendiendo, ah, claro. Y volví a la consulta y le decía a Graciela, Graciela, vos sabés que me di cuenta que, que, que porque estoy, entonces mis reclamos tienen que ver con esto, y mi enojo tiene que ver con esto, y mi malestar, y bueno, y ahí hay movimientos internos y darte cuenta eh, esa, cómo este síntoma me vino a mí a dar cuenta de un montón de cosas que yo no las podía ver de esa manera. Eh, las miraba, pero las miraba con otros ojos, porque yo me daba cuenta, ¿sí? Pero no me daba cuenta a partir de que era mucho más profundo, que estaba en otro lugar y que estaba en mí. Eh, Fue muy simbólico y muy significativo, porque fueron los cambios que se empezaron a producir y en la realidad, porque lo viví en la realidad. Justo a eso te iba a preguntar, porque, bueno, a comentar. Generalmente, cuando estamos, por ejemplo, eh, puedo leer que fuiste una buscadora, ¿no? Que de por sí ya ibas como encontrando que tenía que ver algo más en las cosas, al tomar otras terapias y todo. Y cuando ya llegas
a la existencia, finalmente todo este camino de buscar encuentra un significado y un sentido y de alguna manera te preparaba para todo lo que iba a venir, porque es de valientes observar, ¿no? Este tipo de situaciones. Ahora, cuando empieza este proceso de transformación, lo comento porque generalmente tendemos a buscar en el aparente afuera todo lo que realmente tenemos que trabajar adentro, ¿no? Busco algunas cosas en la pareja, busco que las cosas cambien en los hijos, busco que cambien en la sociedad, pero todos tienen que cambiar menos yo, ¿no? Y entonces empiezo a mirar siempre hacia afuera y cuando todo lo que veo en el afuera es justamente una señal de todo lo que debo ver adentro. Y esto es lo que me encanta de lo que compartes, el ir adentro. Y en este sentido, de ir adentro, empiezas a, a descubrir cosas, ¿no? De ti. ¿Nos podrías compartir qué de ti apareció que no conocías o que incluso habías olvidado? Mira, creo que de mí lo que había olvidado era la valentía. Eh, Creo que esa fue una de las cosas que en este camino descubrí. Eh, yo de niña siempre fui muy valiente en hacer las cosas y de grande empecé a ser muy miedosa para hacer, para decir. Y, y me di cuenta que eso es importante. Y entonces la valentía para poder expresar desde lo que siento hasta lo que me pasa. Eso para mí fue significativo. Y después, creo que otra cosa también importante que descubrí de mí, de mi propia personalidad, es que me gusta mucho la calma. Yo que vivía muy arriba y que para mí eso era necesario, eh, descubrir lo lindo que es la paz. Eh, Pude resignificar, como vos decías anteriormente, usando esa palabra, el sentarte simplemente en la naturaleza a mirar, simplemente a mirar. Eh, me ayudó mucho a llevar a mi proceso de quietud. Y creo que en esos momentos de quietud es donde más aprendí o es donde más pude visualizar cosas de mí misma. Eh, si bien yo era muy impulsiva, como te contaba, en esos impulsos eran por hacer. Hoy descubrí que no solamente es el hacer, sino es cómo hacerlo, en qué momento hacerlo. Y eso es importante porque te lleva a una calma interna y a una sensación de seguridad tuya, propia. Es muy lindo sentirse así, sentirse calmo. Qué lindo lo que nos compartes y en este proceso, obviamente que para llegar a esta calma tuviste que vivir todo un proceso. En el proceso, ¿sentiste miedo? ¿Sentiste algún momento que ibas a claudicar, a decir, sabes que ya no aguanto? Sí, ¿Por sí, qué? ¿Qué sucedió? porque, porque lo sentí varias veces. Creo que es el hecho de vos estás en un proceso de cambio y muchas veces las movilizaciones internas son muchas. Y llega el día que tenés que ir a la consulta y vos sabés que todo otra vez se va a poner en juego. Eh, y entonces vos decís, bueno, eh, sigo y esta es la valentía. Eh, y esos días que me pasaba eso, yo decía, no, hoy es el día que más tenés que ir. Y me pasó un día que me olvidé, confirmé la consulta, hice absolutamente todo y me olvidé. Llegó la hora y se me había borrado, simplemente no existía, no recordé. eh, y eso también fue significativo para mí, porque dije, wow,
cuánto de esto, cuánto de la movilización interna, cuánto, ¿no? Cuánto mueve. Y, y sí, hubo días que vos pensás, eh, bueno, porque yo después, como yo te contaba, después de la tercera, como soy muy mental, después de la tercera vez, yo dije, bueno, no, fui viviendo cada experiencia sin preguntar la que seguía. Eh, era simplemente ir a la consulta y vivirla, transitarla. Y eso me ayudó mucho. Y creo que cuando uno empieza este proceso, empieza este camino, tenemos altibajos, tenemos esos días que decimos, no, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero. Y, y de repente son esos días que encontrás cosas tan lindas y después te das cuenta de que fue una experiencia tan importante, que decís, me lo hubiera perdido si no hubiera ido. Y es muy importante, es muy importante. A todo aquel que va a empezar este camino, sí, hay momentos en que uno piensa, no, pero creo que el regalo que viene después y lo que encontrás después es mucho más grande y creo que en ese momento tenés que atravesar esa puerta del miedo a la situación o a lo que vas a vivenciar. Y es re importante, ¿no? Pasar esa puerta. Y sí me pasó. Justo te lo pregunto porque creemos siempre que el proceso del cambio es lineal, ¿no? Desde este punto hasta acá, ¿no? Que siempre es en su vida y es lineal. Sin embargo, como tú no los compartes, Cris, el proceso es así. Hay altibajos, hay cuestiones en las que estamos al pico, en otras que estamos en las zonas bajas, y como bien nos los compartías tú, ¿de qué te quería proteger también tu inconsciente al decir, al olvidar totalmente la cita a ese grado, ¿no? ¿Qué es lo que no Ahí querías llega, olvidar? tú sabés que fue un día pero muy particular porque me levanté pensando en todo lo que tenía que hacer y lo más importante era eso. Y cuando me llamó Graciela, que ya habían pasado, suponte, una hora, Madre mía. ¡ay, sí! Dije yo, ¿qué pasó? Cuando agarré el teléfono y vi la llamada de ella, mi primera fue, ¿qué pasó? Y cuando hablé con ella, me dije, tenías consulta hoy. ¡Ay, no sabes! No. Fue como diciendo, ¿qué me pasó? ¿Qué me pasó? ¿Por qué me olvidé? Quería encontrar en ese momento una respuesta y no estaba la respuesta. Eh, Era simplemente, bueno, la reprogramamos, gracias Graciela por la paciencia, la reprogramamos, pero fue como muy, eh, no sé, es como que ese día es significativo para mí también, porque fue como que, bueno, no, y cuando nos encontramos con Graciela en la reprogramación de la consulta, Graciela me dice que bueno, había un tema muy importante en mi vida que íbamos a tocar, y me dice, bueno, se ve que en ese día tu inconsciente no quería, Sí. y no, y bueno, y después lo trabajamos, ¿no? Pero digo, estas situaciones que pasan, eh, pero, pero bueno, cuando uno empieza a priorizarse y a decir, bueno, esto es para mí, eh, creo que ahí hay un cambio de actitud, de posicionamiento, de mentalidad, pero hay un cambio y cambias vos. Mira, justo lo sospeché desde un principio que algo así había ocurrido, ¿no? Que, que por ahí había algo, una bomba seguramente en esa parte de la historia, y al grado de que, ok, me olvido de absolutamente todo ese día. ¿Por qué? Justamente porque el inconsciente siempre pues tiende a protegernos, ¿no? A protegernos del dolor,
y aquello que causa muerte o dolor y que está en la historia, pues el inconsciente justo tiende a evitarlo, ¿no? A protegernos de ese dolor. Y a veces no comprendemos por qué la vida nos lleva por donde nos lleva, pero sabiendo que el inconsciente actúa de esas maneras, ¿no? Y que aquello que de alguna manera funciona o que da por resultado vida, tiende a repetirse, sea cual sea las condiciones, ¿no? Y en el caso aquí de tu síntoma, cuando tú lo tomas, ¿no? Cuando tú decides verlo como tal y a profundidad, todo lo que tenía que ver y mostrarte con en este caso, con tus lazos familiares. Cuéntame, además de tu papá, ya pasando el proceso, porque te pregunté el antes, ¿no? Ahora te pregunté también parte del proceso, ahora en el después, el después de Cristina, a 2 años de estar en este proceso, ¿quién es Cristina ahora? Mira, Cristina es una persona que escucha más de lo que habla. Eh, es una persona que hoy me doy cuenta, en algunas situaciones, no te voy a decir en el 100%, pero en muchas situaciones, cuando mi decisión es condicionada, de dónde viene, por qué lo hice, y quizás cuando las cosas pasan, tiendo a mirar detalles. Ya es como, no estoy en estas circunstancias de vivir rápidamente, sino de vivir conscientemente. Preguntar conscientemente qué es este reflejo mío, qué hay de mí en todo esto. Y eso me posicionaba de manera distinta. Esa impulsividad que la tenía, creo que la he podido aplicar en los momentos precisos. Eh, y, y eso me fue cambiando. Eh, no soy una persona que se enoja, me enojo, pero eh, ese enojo es mucho menos significativo que antes. Y en realidad entiendo de cómo viene. Entonces, es como que, bueno, sí, bueno, es una actitud, bueno, sí pasó. Y bueno, y llegó un momento que tengo un compañero de trabajo que me dice, ¿dónde es que meditás vos y haces esas cosas? Porque las cosas pasan, pero ¿cómo es que vos podés hacer tal cosa con tanta frialdad? Y eso es, por ejemplo, dejar pasar situaciones que antes hubiera sido muy reactiva, porque me conoce del antes y me conoce ahora, y no se las hubiera dejado pasar. Pero cuando vos comprendés la situación desde otro lugar, ya entendés que eso, que hay que hay otros modos, que todo va cambiando. Y eso tiene que ver también con tu paz interior. Porque lo más importante es tu paz interior, lo más importante sos vos. Sí, Entonces, salir de tu eje, eh, no, eso es estar bien con vos. Si estás bien con vos, el otro, bueno, tuvo su día, pasaron cosas, pero es su justa significancia. justo iba para allá. En este proceso de transformación puedo vislumbrar que uno cambió la relación contigo, ¿no? Cambió la relación que tienes con la naturaleza, por lo que escucho, ¿no? Eh, te has, te has dado tiempo para poder escuchar, para tomar la decisión de detenerte también en tus relaciones que estableces en los espacios que te mueves. También observo que ya empieza a ver, y justo esto que me lleva al siguiente punto, ¿no? Porque cuando uno llega con ese dolor, en este caso con este síntoma de la anemia, pero cualquier persona, cualquier consultante que llega a Humano Puente o a la bioexistencia consciente, generalmente pues lo que primero que quieres es sacarte el síntoma, ¿no? Es que el síntoma se vaya. Pero, oh sorpresa, ¿no? Que aquí la meta es mucho más grande, ¿no? A donde queremos llegar es mucho más grande. No es solo que te sanes el síntoma, sino que te transformes
totalmente. Nadie más lo va a hacer por ti si tú no lo emprendes, ¿no? Y en ese proceso de transformación que tú viviste, vuelvo al punto de la familia, porque obviamente el síntoma de la anemia te lleva a la sangre, a, a tus lazos familiares, justo. ¿Cómo es tu relación ahora con esa parte, con tus compañeros, con tus familiares? Con mi familia es distinta. Mira, te puedo contar algo muy significativo de lo real, y es que yo tengo una hija que tiene 34 años, y ella conoció a su mamá antes, la de antes, la que yo te contaba al principio. Y, y ahora, por una situación que está atravesando, le ha tocado pasar unos días en casa. Y cuando empezamos a hablar y empezamos a charlar, y ella me decía, estoy conociendo a otra mamá que yo no conocía. Y entonces me dijo, qué bueno que me pasó lo que me pasó, porque si no me hubiera perdido de conocerte, porque yo me quedé con tu versión pasada, con tu versión totalmente acelerada, distinta. Y, y ahí ves una modificación, porque a mi rol materno, o la figura, y creo que eso es importante. Creo que además empezás a hablar desde otro lugar, tus vínculos van a ser distintos porque vos sos distinto. Eh, cambiaron los vínculos con mis hijos, cambiaron los vínculos con mi pareja, eh, de yo posicionarme desde otro lugar y poder estar en estas circunstancias para mí es muy valioso. Eh, yo soy hija única, entonces no tengo una parte, precisamente, bueno, eh, es muy corta, mi familia muy chiquita, pero los lazos fueron muy significativos los que se fueron acomodando. Y eso es importante, ¿no? Porque digo, estos lazos que uno va creando y va generando y cómo se van modificando, es importante. Yo lo viví cómo se modificaron, y cómo uno puede ir transformándose o pensando y repensándose. Igual creo que esta es una versión mía. Eh, Espero que haya versiones mucho más mejoradas en un futuro, porque esta es una versión. Eh, Porque, bueno, con todo el proceso que todavía tengo que continuar, voy a seguir evolucionando y voy a seguir cambiando, y creo que eso también va a seguir impactando en mi vida, en mi familia, en mis vínculos. Y ya te digo, a mí cuando me preguntaron esa vez, ¿qué haces? Porque esto, y vos decís, no, bueno, signifiquémoslo de otra manera, ahí hay un cambio y bueno, tiene que ver con eso, con la evolución, con otra versión. Exacto, otra versión. Eh, Mi pregunta también es, observo que tu hija justamente se lleva esta grata sorpresa de decir, ok, estoy generándome dos versiones de mi mamá, dos mamás en una misma vida, ¿no? Por así decirlo. Y en caso de Sí. tu padre, ¿te has logrado generar dos padres casi como quien dice en esta misma? Creo que a través de Humano Puente tuve la posibilidad de conocerlo, Ok. Ujú. porque con Reoripsi pude conocerlo. Y creo que eso es muy valioso, eh, porque por lo que tengo entendido, eh, físicamente ya no está, pero lo pude conocer y creo que eso es muy importante. Eh, Reparadora para mí, reparador para mi historia, importante para mis hijos. Y creo que eso es realmente importante. Eh, Creo que de otra manera no hubiera sido posible.
si no hubiera sido este el camino. En mi historia personal y particular, no quiero decir que sea la única, pero digo, en mi historia personal, la verdad que a través de ese proceso que agradezco haberlo vivido, eh, pude, pude conocerlo. Fíjate Y que compartes, bueno, para los que se están uniendo o los que nos están viendo y nos van a ver en diferido, el Reurixis es una parte justo de este tramo de consultas, ¿no? Es uno de los pasos que realizamos en la cual después de haber explorado justo las historias, empiezas y te adentras a las historias de cada uno de los miembros del clan. Y como el tiempo, lo hemos dicho en algunos otros vivos, el tiempo aquí en las sesiones como tal, el pasado, el futuro se convierten en una ilusión, son una ilusión. Y el presente es lo que cuenta. Y si el presente es lo único que existe, todo el tiempo tenemos la posibilidad de conectar con ese padre, de conectar con esa madre, porque el tiempo sigue corriendo ese presente, ¿no? Entonces, lo has explicado perfectamente, ¿no? Quizá mi padre no está físicamente, pero he logrado conectar. Hay gente que es, por ejemplo, como muy mental, que dice, pero ¿cómo le voy a hacer si yo no conozco más de la historia de mi madre, de mi padre, yo no tengo estos datos? ¿Qué le dirías a esas personas que se... Porque yo fui uno de ellos. yo también fui una de ellas, que es una experiencia genial, es una experiencia movilizadora, reparadora, es una experiencia muy profunda, y yo que era una persona muy mental y que pensaba esto, eh, y cuando lo viví, cuando lo transité, fue realmente muy espectacular, porque vuelvo a insistir, lo puedo conocer. Y creo que esa experiencia fue no solamente muy fuerte para mí, sino además creo que fue como en un punto encontrarme también a mí misma, porque yo también soy él. Y entonces fue realmente movilizante para mí, y que se animen. A los que quieran empezar, es un proceso que, si bien uno tiene que tomar la decisión, es un proceso que cuando lo vas caminando y vas descubriéndote y vas conociéndote, eh, te vas dando cuenta que hay un otro posible, que hay un otro yo posible, y que además a este otro yo posible no lo conozco. Entonces, es redescubrirte todo el tiempo, pero eh, tiene, yo todavía no terminé los procesos de consulta, pero todo este camino recorrido fue, la verdad, para mí, muy sanador y muy significativo. Sí, sí, tal cual. Por eso justo lo preguntaba, ¿no? Eh, ¿Cómo aquello que creías que, por qué era así, ¿no? Por qué mi madre, mi padre, por ejemplo, lo observo generalmente en los consultantes, se observa en este proceso y es natural, ¿no? Que existan muchas preguntas, ¿por qué me ocurrió de esta manera? ¿Por qué fue mi padre? ¿Por qué recibí estos tratos, ¿no? Y empiezas a cambiar la pregunta del por qué, para qué, ¿no? ¿Para qué cosa ocurría todo esto? Y aquí viene justo la mirada que tú decías y que me encanta escucharte porque comenzamos a comprender en el camino, porque también fui consultante, que todo se trataba de mí. Siempre he sido yo, ¿no? Jugando otros roles, teniendo otros cuerpos como tal, pero siempre soy yo ante una determinada historia, ¿no? En un intento de resolver esas bombas emocionales que han quedado a lo largo de este clan. Bien, estamos ya en la recta final, mi querida Cris. Eh, Pasó muy Coméntanos. rápido, te cuento. Pasó muy rápido, a mí me encanta hablar de esto. Cuando a uno le encanta hablar justo
de Pasa la muy rápido. bioexistencia consciente y de su proceso es hermoso, hermoso. Tu proceso, cuéntanos de tu consultura, para que también otros la ubiquen y que justamente también si quieren emprender un proceso, se animen. Bueno, su nombre es Graciela Perrén. Graciela hace consultas online y hace consultas presenciales. Yo tengo el privilegio, porque voy a decir el privilegio de hacer consultas presenciales, eh, porque está acá, porque vive muy cerca y porque, bueno, he tenido la posibilidad de vivenciarlo, pero, y también hemos tenido algunas virtuales. Y en cualquiera de las dos versiones es muy lindo el camino. Graciela es una persona muy cálida, eh, que acompaña el proceso muy bien, que entiende tiempos además, porque cuando yo he querido correr, ella ha sabido poner los límites muy cariñosamente, muy ordenadamente, porque, bueno, muchas veces uno cree que esto puede ser rápido y no lo es, y creo que en esas circunstancias también necesitas aquel que te acompañe desde ese lugar. Y Graciela es, la verdad, en ese sentido, muy correcta. Y creo bueno, que eso también, ¿no? Te da la posibilidad de caminar juntos el proceso. Así que para todos aquellos que quieran contactarla, en la página la pueden encontrar, está siempre actualizada, siempre charlamos, bueno, de todo lo que es existencia consciente. Yo acá en Argentina siempre que puedo voy a las conferencias que da Pablo, eh, porque me gusta escucharlo, porque me encanta escucharlo, porque me encanta leer sus libros, eh, y bueno, eh, pero para aquellos que quieran contactar a Graciela, es una persona genial. Eh, Eso lo puedo decir. Ella me acompañó, vamos, eh, casi para 2 años de consulta y es muy lindo haberlo transitado y contarte que esta es la primera vez que yo hablo de mi proceso. Y es la primera vez que también mi familia me está escuchando hablar del proceso en sí mismo, porque, bueno, yo tengo 3 hijos y para mis hijos yo era la mamá namasté, cuando empezó a cambiar, esa mamá cambiante, empezó a cambiar distinta. Y bueno, y ahora pueden escuchar ese proceso en primera persona. y te agradecemos de verdad, que te agradezco profundamente que hayas mostrado tu corazón, que hayas mostrado tu proceso, eh, para que todas las personas que nos están viendo también se animen a dar el paso. La última pregunta que te pongo sobre la mesa es, si tu proceso fuera un mensaje para el mundo, ¿cuál sería ese mensaje? El mensaje sería eh, que tenemos que ser valientes y que la valentía no es, como todo el mundo cree, ir para adelante o ir al frente. Quizás lo más valiente que podemos hacer es darnos vueltas y mirar a nosotros mismos, abrazarnos, comprendernos, y muchas veces entendernos y felicitarnos. Porque creo que algo que nunca nosotros hacemos es mirar los logros y felicitarnos de lo que hacemos. Porque creo que al final, este yo que yo hoy logré es por haber tenido esa valentía de haber cruzado eh, todas esas puertas que tuve que cruzar. Entonces, yo le diría que la mejor forma es de ser valiente, y valiente es con uno mismo primero. Valiente es para mí. Eh, y yo con el síntoma aprendí eso, que la valentía, como diríamos, empieza por casa. Gracias, gracias por este mensaje que nos das, que también lo tomo para mí, la valentía, ¿no? E invito a todos los que nos están viendo justo en este vivo a que se atrevan, ¿no? A dar este paso, a esta valentía que cada uno comparte. Gracias, gracias, gracias enormes, querida Gracias a Cristina, ustedes. por tu generosidad de compartir.
en esta noche para ustedes, esta tarde para México, muchos también aquí en México que te están viendo, por eso hice algunas aclaraciones para los que aún no están familiarizados con el proceso. De verdad, gracias por tu generosidad, por compartirnos tu proceso, por abrir tu corazón, como te lo decía, y ya ponerlo en palabras también a veces cuesta un poco, ¿no? Y más mostrarnos al mundo, pero has sido una valiente, como tú lo has señalado, en todo este proceso y te agradezco infinitamente el mensaje que te entregas y que nos entregas a nosotros también, que estamos aquí, a todos los que se unieron, les agradezco profundamente el que también se hayan tomado un espacio de su tiempo, que es lo más valioso que tenemos para escuchar esta entrevista. Gracias, Cristina, de verdad, mil gracias. Qué bonito conectar, aunque estemos a miles de kilómetros. Gracias. Hoy conecté con tu mensaje, conecté con lo que nos compartiste. De verdad, honro este espacio contigo. Gracias, gracias a vos, gracias por darme este espacio. Y gracias a la bioexistencia consciente, hoy es posible todo esto. Y bueno, y creo que el agradecimiento de mí es de corazón haber podido yo poder contar este pedacito, porque creo que es un pedacito de todo lo que viene y de las versiones, pero muchas gracias y creo que aun cuando estamos a miles de kilómetros de distancia, tú estás en México, yo estoy acá, en Argentina, creo que nos une exactamente lo mismo. Y nos une esta conexión que hay, que tiene que ver con el cambio, con lo profundo. Y creo que eso es mágico. Así que muchas gracias, porque estamos en la misma sintonía y hablamos no solamente el mismo idioma eh, lógico, sino también creo que hablamos el mismo idioma de la conciencia. Así que creo que el hecho de que hayas sido tú el que me hayas brindado esta oportunidad también es muy significativo. Así que muchas gracias. Gracias. Nada es coincidencia, nada es casualidad. Y hoy la causalidad nos ha colocado aquí, querida Cristina, y hermoso, hermoso lo que nos compartiste. Y bueno, a todos los que nos acompañaron, gracias, gracias por haberlo hecho. Nos estamos viendo en otro episodio de Autonautas y estamos justo aquí con Cristina que hoy compartió. Y déjenos sus comentarios en ahora que lo vean en diferido. Y Cris, te mando un abrazo desde la distancia. Estamos en contacto. Gracias.